Buenas noches a todos. Vamos a orar entonces. ¿Está bien? Ore conmigo, por favor. Amado Señor, gracias te doy por permitirme o por concederme el privilegio de estar aquí hoy para compartir con mis hermanos este tema tan hermoso, Señor. Y te doy gracias por cada uno de todas las personas, Señor, que se encuentran aquí conectadas y se conectarán. Pido, amado Espíritu de Dios, que tú tomes el control del entorno y del interior de cada uno de nosotros. Te pido que alumbre los ojos de nuestro entendimiento. Si usted ha tenido un momento, un día o una semana ajetreada o está pasando alguna prueba, yo le pido que en este momento haga una oración humilde y sincera y le diga, Señor, te entrego todas mis cargas. Dígale, Señor, te entrego esto y dígale el nombre y el apellido al Señor de lo que usted está pasando. Señor, te entrego esto y esto y esto. Señor, yo no quiero que en este momento nada se interponga en lo que tú quieres enseñarme. Dígale. Señor, te pido que me des fuerzas, quita toda angustia de mi corazón. Hable con el Señor un momentito, ¿qué le parece? Cierre sus ojos y hable con el Señor un momentito y dígale lo que está pasando y pídale ayuda. La Biblia dice que Él es nuestro ayudador y que si nosotros en vez de preocuparnos, oramos, Él va a darnos paz. Así que agarra un momentito, aquí en este momento, con sus ojitos cerrados y dígale, Señor, te pido que me ayudes en esto. Tengo a este familiar enfermo, estoy pasando esta situación financiera, estoy teniendo esta situación con mi hijo, con mi hija, sea lo que sea, dígale, Señor, lo pongo en tus manos, Señor, nada hay imposible para ti y yo hoy encomiendo esto en tus manos, Señor, y confío en que eres poderoso para darme de tu paz, Señor. Voy a confiar en ti. Voy a poner esto en tus manos, Señor, que nada ni nadie, Señor, entorpezca lo que tú quieres hacer en mí hoy. Dígale, Señor, confío en ti. Dígale, Señor, alumbra los ojos de mi entendimiento para saber la esperanza que tú tienes para mí en el futuro, para nosotros como iglesia. Dígale, Señor, encomiendo esta clase en tus manos. Amado Espíritu Santo, tú eres el maestro, tú eres quien nos guía a toda verdad. Encomiendo esto en tus manos, enséñanos, instruyenos, usa mi boca, pero sé tú el que nos enseñe, llena cada corazón, quebranta toda oposición del diablo que esté, Señor, oprimiendo a cualquier persona y que tu presencia traiga libertad, porque está escrito que donde tú estás hay libertad. Trae tu libertad, Señor. Trae tu libertad a cada corazón, a cada hogar, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Confiamos en ti, esperamos en ti, te amamos, Señor. Muchas gracias. Arrancamos. Tema de hoy, vamos a estar viendo el arrebatamiento. Es un tema precioso, es un tema eh, que hay bastante fundamento bíblico y vamos a empezar diciendo qué es el arrebatamiento. Cuando hablamos del arrebatamiento, estamos hablando de se deriva de una palabra griega, harpazo, que significa apoderarse, tomar por la fuerza, quitar de forma repentina. Me imagino que usted tal vez ha escuchado que se le dice también a esto rapto, es como la otra forma de llamarlo. Pero la palabra rapto no está en nuestras Biblias que utilizamos normalmente. Esa es una palabra que se utilizó en una traducción latina llamada la Vulgata Latina. Y ahí se tradujo esa palabra, harpazo, cuando se utilizó el latín. Entonces se utilizó la palabra raptura. Ok, esa es la palabra latina. Y de ahí es que proviene la palabra rapto. Pero nuestras Biblias, creo que aquí ninguno, bueno, no sé si alguno aquí hablará latín, no sé si alguno aquí tendrá un ejemplar de la Vulgata Latina, pero la mayoría creo que utilizamos Biblias en español y tal vez tenemos acceso ahí a palabras griegas, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a encontrar arrebatamiento y en griego vamos a encontrar harpazo. Esa es la palabra que vamos a encontrar. Eh, Esta palabra harpazo también describe el tomar a la iglesia de la tierra al cielo como primera parte de la segunda venida de Cristo. Entonces es tomar a la iglesia, apoderarse de la iglesia, tomar forma repentina de la tierra para trasladarla al cielo. De eso estamos hablando cuando hablamos de
de arrebatamiento. ¿Ok? Listo, entonces. Ese sería entonces el concepto primario. Tenemos 3 citas bíblicas para respaldar. Recuerde, si usted es creyente en Jesús, toda cosa que usted crea tiene que estar respaldada en la Biblia. ¿Ok? Aún lo que yo le doy, usted tiene la tarea de respaldarlo, de revisarlo. Toda creencia que nosotros tenemos como cristianos, entendiendo que todos aquí somos cristianos, y cuando hablo de cristiano no me refiero a evangélico, ¿verdad? Sino que seguidores de Jesucristo. Como cristianos, todo lo que nosotros creemos tiene que tener un fundamento bíblico. O sea, tiene que haber en la Biblia algo que sustente lo que yo creo. Si no, puedo tener serios problemas, puedo estar creyendo algo que no es palabra de Dios. Entonces, toda doctrina significa enseñanza, debe tener un respaldo bíblico y la doctrina del arrebatamiento tiene un respaldo bíblico. Hay un principio bíblico que dice que ante 2 o 3 testigos conste toda verdad. ¿Ok? Cuando yo creo algo, debe de haber bastante fundamento bíblico, deben de haber varios textos bíblicos para que no sea algo sacado del contexto. Hoy está muy de moda enseñar algo y solo hay una partecita de un medio versículo y no hay nada más que lo respalde. Y eso es peligroso. Está muy de moda decir, el Señor me reveló esto. ¿Y dónde está en la Biblia? Bueno, no sé, pero el Señor me lo reveló, Él se me apareció y me dijo esto y no hay respaldo en la Biblia. Cuidado, hay que tener cuidado con eso. El Señor no va a contradecir lo que está en su palabra, ni nos va a dar nuevas revelaciones que no tengan fundamento en su palabra. ¿Ok? Eso es un principio fundamental de todo creyente. Nuestra fe tiene que ser sólida, tiene que tener un fundamento bíblico. ¿Ok? Entonces, tenemos 3 textos principales para fundamentar esta doctrina del arrebatamiento. Primero está Juan, capítulo 14, el Evangelio de Juan, versículo del 1 al 3. Quizás no lea todos los versículos de la clase de hoy, pero esta sí los voy a leer. Dice, no deje que el corazón se le llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. Está hablando el Señor Jesús. En el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos para siempre, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Aquí el Señor nos está diciendo que Él se iba a ir al cielo después de morir y resucitar, y iba a ir al cielo, iba a preparar lugar, iba a venir a tomar a su pueblo para ir al cielo. Vea que el contexto, lo que está diciendo es del cielo. No está hablando del reinado terrenal que va a haber más adelante, está hablando del cielo. Él va a ir al cielo porque ese era el lugar a la diestra del Padre, va a preparar lugar para los creyentes y luego iba a regresar para tomarnos, para ir al cielo. ¿Ok? Eso es importante que lo tenga en claro. Primer fundamento para la doctrina del arrebatamiento. Segundo, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo del 15 al 17. Primera de Tesalonicenses 4, del 15 al 17. Dice, pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Primero los cristianos que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. Luego, junto con ellos, nosotros, los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con el Señor para siempre. La cita de Juan dice, volveré para llevarlos. Ahí está hablando del arrebatamiento. En esta cita de 1 Tesalonicenses 4 dice, entonces el Señor vendrá y seremos arrebatados, o sea, seremos tomados para llevarnos otra vez a arrebatamiento. Y luego, la tercera cita bíblica que respalda esta enseñanza es 1 Corintios 15,
del 51 al 52, dice: pero permítanme revelarles un secreto maravilloso. Aquí está hablando Pablo, igual que en la cita anterior. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Sucederá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando se toque la trompeta final. Pues cuando suene la trompeta, los que hayan muerto resucitarán para vivir por siempre. Y nosotros, los que estemos vivos, también seremos transformados. Nótese donde dice, pero todos seremos transformados. Sucederá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. Ahí está hablando también del arrebatamiento, que vamos a ser tomados. ¿Ok? Y al decir que vamos a ser tomados, Pablo quiso encontrar algo para comparar y, y lo más rápido que él pudo encontrar para comparar la rapidez de aquel evento fue un parpadeo. Dijo en un abrir y cerrar de ojos. Un abrir y cerrar de ojos es un parpadeo. Entonces, va a ser algo tan rápido, que Pablo no pudo encontrar algo más que un parpadeo. A ver, haga así conmigo. Haga así, haga así. Vean lo rápido que es, haga así. Un abrir y cerrar de ojos. Es súper rápido, ¿verdad? Entonces, Pablo encontró un ejemplo o una comparación en que en un parpadeo sucederá aquello, será instantáneo. Así que no habrá tiempo para arrepentirse, porque será tan rápido que cuando usted se da cuenta, si en el tiempo que tuvo no se entregó al Señor, si no vivió en entrega a Él, en obediencia, esperando que allá en algún momento se entregaría a Él, y si sucede el arrebatamiento, va a ser tan rápido que no va a haber tiempo de arrepentirme, no va a haber tiempo de entregarme al Señor. Cuando se den cuenta la gente, ya muchos habrán desaparecido. ¿Ok? Esos tres textos respaldan la doctrina del arrebatamiento. Juan, capítulo 14, del 1 al 3, Primera Tesalonicenses 4, del 15 al 17, y Primera de Corintios 15, del 51 al 52. Listo, pues. Los participantes del arrebatamiento, ¿quiénes van a estar involucrados? Bueno, la Biblia nos dice, obviamente Jesús, ¿sí? Jesús va a venir en las nubes, no a la tierra, ¿ok? Y va a tomarnos. Dice con voz de arcángel, habla también de que posiblemente él venga acompañado de poderosos ángeles para custodiar aquel evento poderoso, no para tomarnos, no, sino para custodiar. Usted sabe que la Biblia enseña que el mundo, el cielo, no el cielo tercero, sino el cielo segundo y este cielo primero, lo que llamamos la atmósfera, está gobernado por demonios. La Biblia habla de huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Los demonios operan en los aires. Ellos tienen gobierno. Satanás es el príncipe de este mundo. Créame que cuando suceda aquel evento, tiene que venir el Señor con sus ángeles a custodiar a aquellos millones de seres humanos que van a ser tomados para apartar a esas huestes demoníacas, porque ellos van a ser conscientes de aquel evento, ¿sí? Entonces tenemos a estos ángeles, tenemos a los creyentes que murieron y van a resucitar, y a los creyentes vivos que van a ser transformados, ¿ok? Tenemos a dos tipos de creyentes que van a participar. A los que están muertos, dijimos en la clase pasada, que sus cuerpos están muertos, están enterrados, durmiendo los cuerpos, pero su alma está viva. Su alma se encuentra en el cielo intermedio esperando este evento, el evento del arrebatamiento. ¿Ok? Los pasajes vistos hasta ahora sobre el arrebatamiento hablan de que va a estar así acompañado de la resurrección. La resurrección, ¿qué es la resurrección? Antes de continuar profundizando en el arrebatamiento, quise dedicarle un espacio a hablar de la resurrección porque es un tema muy importante. ¿Qué es? ¿Ok? La resurrección es la salida o el levantamiento de los cuerpos
de donde están en las tumbas para unirse con el alma. ¿Ok? Dios no lo quiera, pero si alguno de nosotros fallece en los siguientes días, ¿ok? Esperamos que no, esperemos que estemos vivos cuando el Señor nos arrebate, pero si alguno de nosotros fallece y somos creyentes en el Señor porque ya tuvimos tiempo, porque hemos estado hablando de estos temas y nos hemos puesto a cuentas con Él, ¿ok? Y morimos, ¿ok? Lo obvio que sería que se entierre nuestro cuerpo, ¿cierto? Se mete en un ataúd, se lleva a un cementerio y se deposita el cuerpo ahí. Ok, pero en el momento de la muerte, el Señor nos lleva a su presencia, ¿cierto? Ok, al cielo intermedio, a disfrutar de Él, a esperar el arrebatamiento. Digamos que pasen, no sé, 2 años, 3 años, no puedo poner tiempo porque no lo sabemos, pero digamos que pasen unos años y venga el Señor a arrebatar a su iglesia. ¿Qué va a pasar con esa persona? Ya su cuerpo dentro de 3, 4, 5 años va a estar descompuesto. Pero el Señor es tan poderoso, escuche usted, que en ese momento ese cuerpo va a ser resucitado, va a ser vuelto a la vida. Y ese cuerpo glorificado, ¿ok? No sabemos en qué edad específicamente va a aparentar, ¿verdad? Algunos dicen que son los 33 años porque esa es la edad plena del ser humano. Aparentemente después de los 33 ya uno comienza a decaer y el cuerpo comienza a envejecer, pero no tenemos fundamento bíblico para eso, es solo una suposición. Pero basado en esa suposición, puede entonces que el aspecto de nosotros sea un aspecto de alguien de 33, 30 años, no sé, pero glorificado. ¿Qué significa? Significa que son cuerpos como los de Jesús, cuerpos de gloria. Ok, ese cuerpo resucita, va a reconocerse ahí que es Gloriana, va a reconocerse ahí que es Alejandra, va a reconocerse ahí que es Jonathan, pero son cuerpos ya no de carne y hueso. ¿Ok? Y se unen al Espíritu nuestro que está con el Señor. Eso es a grandes rasgos la resurrección. El cuerpo se levanta de la tumba, pero ya no este cuerpo de carne, no, sino la forma de este cuerpo, pero en gloria. Yo sé que esto es algo bastante complejo. Si usted quiere profundizar más, le recomiendo que lea Primera de Corintios 15. Pablo dedica casi todo ese capítulo a hablar de la resurrección, de cómo van a ser aquellos cuerpos y todo eso, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de resurrección, está hablando de la salida de la tumba de los cuerpos, ¿ok? Gloria a Dios por eso, Magali. Esto tiene, ese es el fin de estos estudios, de estas clases, que nosotros nos motivemos a la fe, porque estas no son fantasías, ¿ok? Es todo verdad. Daniel declaró en capítulo 12, del 1 al 2, lo siguiente. Tras un tiempo específico de angustia, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Perdón. Yo sé que la mente curiosa va a pensar, Jonathan, ¿y qué pasa con los que se quemaron? Jonathan, ¿qué pasa con los que se los comió un tiburón o un cocodrilo? ¿Y esos cuerpos? Ok, déjeme decirle que el Señor no tiene ningún problema porque ya sea que se lo coma un tiburón, que se haya quemado en las Torres Gemelas o que se haya ahogado en las profundidades del océano. Igualmente pasa con un cuerpo que tiene 50 años de haberse descompuesto. Aparentemente ya no existe, pero para Dios, Él tiene el poder. Él lleva un registro de todos los cuerpos, sabe cómo son y no tiene ningún problema en levantarlos. Este es el poder de Dios. Uno de los reclamos que el Señor le hizo a los saduceos, una secta del tiempo de Jesús, es: ustedes están equivocados porque ignoran 2 cosas: las escrituras y el poder de Dios. Porque ellos decían que no había resurrección. Y ellos les dicen: ustedes están mal, solo porque no lo entienden. Ustedes están mal porque no comprenden las escrituras ni el poder de Dios. En otras palabras,
Dios es tan poderoso que escapa nuestra capacidad de entendimiento. Por eso nos corresponde creer en lo que ya está escrito. ¿Sí? Luego también tenemos otro versículo en Juan 5, del 28 al 29, donde Jesús confirma aquella verdad de Daniel 12. No se sorprendan tanto, ciertamente ya se acerca el tiempo en que todos los que están en las tumbas oirán la voz del Hijo de Dios y resucitarán. Los que hicieron el bien resucitarán para gozar de la vida eterna, y los que continuaron en su maldad resucitarán para sufrir el juicio. Paréntesis. La Biblia enseña sobradamente en el Nuevo Testamento que la salvación no es por buenas obras, ¿ok? Puede leer Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9. Lo que la Biblia enseña es que alguien que es creyente demuestra por sus buenas obras la salvación, la fe que tiene, ¿ok? Cuando la Biblia en un pasaje como este habla de que los que hicieron buenas obras, se está refiriendo a aquellos que demostraron su cristianismo por su forma de vivir. Santiago dice que la fe sin obras está muerta. Nuestras obras manifiestan nuestra fe. Si yo digo que tengo amor al prójimo y no lo ayudo, ese amor es pura palabrería. El amor se manifiesta por las obras. Igual la fe se manifiesta por las obras. Las obras no salvan, las obras manifiestan que hay fe. Y la fe es en Jesús la que nos concede esa salvación, ¿ok? La resurrección se produce para dos grupos, para los creyentes y para los incrédulos. Ambos van a resucitar, pero no al mismo tiempo, ¿ok? Cuando hablamos, Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Cuando hablamos de la resurrección del creyente, tenemos desde el Antiguo Testamento que ya la gente tenía la fe puesta en la resurrección. Por ejemplo, tenemos a Job en el capítulo 19, del versículo 25 al 26, donde él tenía su esperanza puesta en aquella resurrección. Y estamos hablando que Job, se cree los estudiosos que es el libro más antiguo de la Biblia. No había todo lo que tenemos hoy, toda la revelación que tenemos hoy, y él ya esperaba en esa resurrección. ¿Ok? Luego, Isaías 26, 19 nos dice, pero los que duermen en el Señor, o sea, los creyentes, vivirán, sus cuerpos se levantarán otra vez. Los que duermen en la tierra, recuerden lo que vimos en la clase pasada, que cuando hablamos de dormir, no se refiere al reposo del alma, es un eufemismo, es una forma de decir muerte, ¿ok? Dicen dormir porque así como cuando uno duerme va a despertar, los cuerpos van a resucitar, entonces se usa como un eufemismo la comparación con el sueño, pero cuando dice duerme se refiere a la muerte. ¿Está bien? Dice, duermen en la tierra, se levantarán y cantarán de alegría, pues tu luz que da vida descenderá como el rocío sobre tu pueblo en el lugar de los muertos. Ahí Isaías en el Antiguo Testamento, 600, 500 años antes de Cristo, tenía el entendimiento, la revelación de la resurrección. ¿Ok? Y Primera de Corintios 15, del 35 al 49, nos da un montón de verdades sobre la resurrección. ¿Ok? Pablo toca puntos ahí como los muertos van a resucitar, con qué clase de cuerpo vienen. Y vean qué interesante, aquí vienen varias verdades que se extraen de esa porción de Primera de Corintios 15. Por ejemplo, en el versículo 42 nos enseña que los cuerpos glorificados serán imperecederos, o sea, no se descompondrán, no decaerán ni morirán como estos cuerpos perecederos actuales. Dijimos la vez pasada, si el Señor no viene antes de que muramos por nosotros, estos cuerpos se van a descomponer. Pero aquellos cuerpos de gloria, dice Pablo, 1 Corintios 15, 42, no van a sufrir muerte. Son cuerpos glorificados. 1 Corintios 15, 43, otro punto, dice, nuestros cuerpos futuros no estarán manchados por la vergüenza del pecado. Serán poderosos, no débiles. Usted sabe que una de las cosas de la debilidad de estos cuerpos es la mancha del pecado, ¿cierto?
nosotros heredamos aquel pecado que va deteriorándonos, tenemos luchas con la carne, con los pensamientos, con deseos impuros que batallan en nuestra alma para arrastrarnos al mal. Aquellos cuerpos glorificados que habla 1 Corintios 15, con el que vamos a resucitar si estamos muertos cuando venga el arrebatamiento, no van a tener eso, no vamos a tener esas luchas, esos deseos lujuriosos, esos deseos de mentira, esos deseos de ira, esos temores, esa desconfianza, ese orgullo, esa soberbia, todas esas cosas con las que batallamos ya no van a ser parte de nosotros, porque estos cuerpos ya son redimidos, no tienen la maldición del pecado sobre ellos, ¿ok? 15:44 de 1 Corintios serán cuerpos espirituales, no naturales. ¿Qué quiere decir? Que esos cuerpos tienen su fuente en Dios, no en esta carne y hueso. Usted sabe que esta carne y hueso proceden del polvo. Lo que tenemos de Dios es el espíritu, pero esta carne tiene que volver al polvo porque de ahí fue tomado. La diferencia con ese cuerpo espiritual es que no tiene su procedencia del polvo de la tierra, sino que tiene su procedencia de Dios. Eso lo cambia todo. Y 1 Corintios 15, 45 al 46 dice que Jesús es el prototipo de los cuerpos glorificados. Aunque nuestros cuerpos naturales se asemejan al de Adán, cuando resucitemos ya nuestros cuerpos se van a asemejar al de Jesús. Y cuando usted lee los evangelios, usted ve características del cuerpo de Jesús. Él podía traspasar las paredes, él podía aparecer en un lugar con las puertas cerradas. Pero lo interesante es que él se podía tocar. Le dijo a Tomás, mete tu dedo acá y no seas incrédulo. Y ya estaba resucitado. Era tangible, pero atravesaba las paredes, se movía a velocidades que uno no comprende. Aparecía en medio de un lugar con las puertas cerradas, pero también comió. Cuando él se apareció a sus discípulos y tienen algo de comer, ¿por qué? Porque ellos creían que él era un fantasma. Y siendo el cuerpo glorificado que atraviesa paredes, que puede desplazarse a altas velocidades de un lugar a otro, él comió y la comida no le pasó directo, él comió, él se podía tocar. Esa es la naturaleza de ese cuerpo glorificado que el Señor tenía y que se nos promete que se nos dará a nosotros en la resurrección, si ya estamos muertos, o en el arrebatamiento, porque esos eventos van casi simultáneos, primero la resurrección y después el arrebatamiento, ahí se nos darán esos cuerpos, ¿ok? Como ya dije, los cuerpos espirituales no significa que son que son inmateriales, no significa que son fantasmas, espíritus, no, son espirituales porque su fuente es Dios, por medio de la resurrección, ¿ok? Así como Jesús tuvo una existencia tangible y física cuando resucitó de entre los muertos, también la tendrán todos aquellos que los seguimos a Él. Después de todo, Él es la primicia. 1 Corintios 15 enseña que Él es la primicia, es decir, el primero de quienes mueren y resucitan. Él es las primicias. 1 Corintios 15, 20, 21, 22, 23 habla de esto. Él es las primicias, o sea, el primero. Cuando habla de que Él es las primicias, allá en 1 Corintios 15, 23, dice, pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, se refiere a que Él será el primero, el prototipo, y nos muestra lo que va a hacer de nosotros. ¿Ok? La resurrección implica que el cuerpo vuelve a la vida y se reúne con el alma. Eso implica, cuando explica el arrebatamiento de la iglesia en 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18, Pablo declara, traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en él. Y ahí es donde se va a unir al cuerpo de gloria que va a resucitar. ¿Ok? En cuanto a la resurrección de los incrédulos, bueno, Daniel dice en capítulo 12, versículo 2, que los no salvos serán despertados, pero para vergüenza y confusión perpetua. ¿Ok? También eso usted lo puede ver, como ya lo leímos en Juan 5, 28 al 29. Ellos salen de la tumba también.
¿ok? Pero el cuerpo que murió y fue enterrado pareciera que es el mismo que sale de la sepultura. No serán cuerpos glorificados, serán cuerpos para castigo, porque ellos van a sentir el castigo del fuego que van a vivir por toda una eternidad. ¿Ok? El cuerpo de resurrección de los no salvos es adecuado para experimentar el lago de fuego, como dice Apocalipsis 21:1 y Apocalipsis 22:5. Ahí habla acerca de que esos cuerpos de nosotros, los creyentes, vamos a vivir en un lugar hermoso, ¿no? En un lugar de gloria, pero Apocalipsis 20:15 dice que el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Es decir, así como nosotros recibiremos cuerpos que se ajustarán al entorno que vamos a vivir, ellos, los no creyentes, recibirán cuerpos aptos tristemente para un castigo eterno. No van a ser cuerpos glorificados como los creyentes, sino un cuerpo para castigo, un cuerpo que va a sentir, pero ya no van a morir, serán castigados por toda una eternidad. Esa es la triste realidad de los que rechazan a Cristo durante toda su vida. Ahora, aquí viene una parte bastante fuerte. Yo le ruego toda su atención porque es bastante, a ver, puede ser confusa. Es más, después de terminado, le ruego que lo lea y lo relea porque es bastante complejo. Cuando hablamos de la resurrección, no va a ser una resurrección simultánea. A ver, va a haber una resurrección para creyentes y una resurrección para incrédulos, ¿ok? Pero no es simultánea. Va a ser primero resurrección de creyentes, pero la resurrección de los creyentes no va a ser una sola resurrección para todos los creyentes. Repito, la Biblia habla de dos resurrecciones globales. La de los creyentes para gloria eterna y la de los incrédulos para castigo eterno, ¿cierto? Ya lo tenemos claro y ya lo leímos. Ahora, vamos a concentrarnos en la resurrección de los creyentes. La resurrección de los creyentes no sucede toda en un solo momento, tiene fases. Y esta es la parte que es un poco compleja y le ruego toda su atención, su paciencia y que luego lo lea y lo relea. Vamos a meternos a eso. Cuando leemos 1 Corintios 15, del versículo 22 al 24, dice así: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. 1 Corintios 15, del 22 al 24. Si usted se fija bien y, a ver, analiza ese versículo, habla de tres fases. Habla de la resurrección, de tres fases de una resurrección. Primero, Cristo como primicia. Primicia significa que es el primero. Luego, los que son de él. Y luego el fin. ¿Ok? Vemos tres fases ahí. Ahora, cuando nos vamos a Apocalipsis 20, del 4 al 5, vemos algo que complementa lo que acabo de decir de 1 Corintios. Vea lo que dice Apocalipsis 20, del 4 al 5. Habla de que, voy a leerlo textualmente, no lo puse aquí en el documento, pero voy a leerlo textualmente. Apocalipsis 20, del 4 al 5. Vamos a buscarlo por acá. Ok, dice así: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen,
y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Cuando dice y vivieron, se refiere a que resucitaron. Versículo 5. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. ¿Ok? ¿Puso atención? Ahí nos está hablando de otras fases. En esta parte, el apóstol Juan nos habla de dos resurrecciones. ¿Ok? Cuando dice que unos vivieron y reinaron, habla de una resurrección y luego dice que va a haber otra después de 1000 años. ¿Ok? Se puede ver que un grupo vuelve a la vida, son los creyentes, pero otros, esos resucitan hasta después, hasta cuando pase el milenio, que lo vamos a ver más adelante. Ahora, cuando unimos los dos pasajes, las dos porciones bíblicas, de 1 Corintios 15, del 22 al 24, sígame con atención. Con Apocalipsis 20, del 4 al 5, se nos muestran 4 fases de resurrección. ¿Ok? Y aquí es donde deseo que ponga atención, para que se pueda comprender bien y salga toda confusión si usted ha leído antes y ha tenido dudas de este asunto de la resurrección. ¿Cuáles son las 4 fases que vemos? Repito, cuando unimos lo que enseña 1 Corintios 15 con Apocalipsis 20, se nos muestran 4 fases de resurrección. Primero, 1 Corintios 15 del 20 al 24, la resurrección de Jesucristo, que fue en torno al año 30 después de su muerte, perdón, después de su venida a este mundo, fue la primera fase del programa de la resurrección. Es decir, que la resurrección no tenemos que verla como un único evento, sino como una fase que complementan o que forman el evento de la resurrección. ¿Ok? Entonces, cuando dice las primicias, se refiere a que Jesús fue el primero de algo que todavía falta por completarse. ¿Ok? Su resurrección corporal sirve de modelo y garantía para decirnos a nosotros de que habrá resurrección como Él ya la hizo. Él fue el primero de un proceso de resurrección que va a estar formado por fases. ¿Ok? Esa es la primera verdad que vemos. Segunda fase, los que son de Cristo en su venida. Esto incluye a los santos de la iglesia resucitados. Cuando hablamos de la iglesia, más adelante lo vamos a ver, se refiere a los creyentes de Pentecostés hasta el momento del arrebatamiento. ¿Ok? Entonces, se nos está diciendo que todos los santos de la iglesia van a ser resucitados, los que están muertos y los vivos en ese momento serán transformados. ¿Ok? En el momento del arrebatamiento, ¿ok? Eso está en 1 Tesalonicenses 4, del 14 al 17. Los muertos en ese momento resucitarán primero y después los santos serán tomados para encontrarse con Jesús en el aire. ¿Ok? Es decir, de lo que conforma la resurrección, ya llevamos 2 fases. La primera, Jesús, primicias, la que nos muestra la realidad de ese hecho. Pero todavía falta. La siguiente fase va a ser los que resuciten cuando Jesús arrebate a la iglesia. Segunda fase. Y luego tenemos una tercera fase. ¿Ok? Se refiere a los santos del Antiguo Testamento que manifiestan Daniel 12 y a los martirizados durante la tribulación. Si usted leyó con atención Apocalipsis 24, dice, y vi las almas de los decapitados, los que no recibieron su marca, la marca de la bestia. Eso está hablando únicamente de personas que mueren durante la tribulación. ¿Ok? Sígame con atención. En Apocalipsis 6, del 9 al 11, habla de unos mártires, lo vimos la semana pasada, que ellos clamaban pidiendo justicia.
le decían a Dios, Señor, ¿hasta cuándo vas a vengar nuestra sangre? Y recuerden que Dios les dijo, esperen un poco hasta que se complete el número de sus hermanos. Esa espera duró de Apocalipsis 6 a Apocalipsis 20, donde vuelven a la vida. Ahí Dios hace justicia. Es decir, que aquellos mártires de la tribulación van a ser los que van a resucitar en esta fase de la resurrección. Y ahí es donde se completa la resurrección. ¿Sí? Léalo y reléalo porque yo sé que es un poco complejo. Yo he tenido que leerlo y releerlo el año pasado como 3 veces, 2 veces. Ahora tengo bastantes días de estar profundizándolo y buscando más complementos. Cuando dice, y esta es la primera resurrección, ahorita vamos a leer un artículo ahí adelante que nos va a dejar más claro, se refiere a que ya se completa el proceso de resurrección de los creyentes, ¿ok? Y la cuarta fase, ¿cuál es la cuarta fase? Esa es la que Pablo denomina el fin y se produce después del reinado milenial de Jesús. En Apocalipsis 25, esto involucra a los otros muertos. ¿Quiénes son? Son los no creyentes, ¿ok? Son los incrédulos. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de la resurrección, se refiere a un evento que está formado por fases. Y aquí quiero leerles un artículo que me encontré que habla sobre esto en otra fuente. Al final pongo las fuentes. Quiero leerlo. Dice así. De nuevo, respecto a la afirmación, esta es la primera resurrección, no hay verbo en el original. Esto en sí mismo sugiere, tal como respaldan otros hechos, que la primera resurrección no es un evento sumario, sino que consiste en partes diferentes. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Fases. Se pudiera entender correctamente cómo esto completa la primera resurrección. Lo que nos quiere decir el texto de Apocalipsis es que ya se completa la resurrección, que empezó con Jesús como primicia, que continuó con los creyentes en el tiempo del arrebatamiento, antes de la tribulación, y que se completó con los mártires de la tribulación. Ahí se completa el proceso de resurrección. Además, además de la primera resurrección empezó cuando Cristo resucitó, porque con referencia a la resurrección de los santos, el apóstol habla de Cristo como las primicias. Ya lo dije, 1 Corintios 15, 23. Las primicias son esencialmente una parte de la primera resurrección, cada uno en su debido orden. Cristo las primicias. La cláusula que sigue dice, luego los que son de Cristo en su venida. Ahí venida es parousia en griego, se refiere al acto del Señor en el arrebatamiento que introduce la parousia de sus santos. Oigan, no la segunda venida. Los estudiosos dicen que la palabra parousia cuando habla de que Él viene por sus santos, no se refiere a la venida segunda, sino a la introducción de su venida. Es decir, que la segunda venida del Señor, física y tangible en el Monte de los Olivos, como dice Zacarías 14, empieza con el arrebatamiento. El Señor viene en las nubes, no desciende a la tierra, en las nubes, toma su iglesia, regresa al cielo y luego viene visiblemente a la tierra. A eso se refiere la palabra parousia. Es algo más complejo, lleva más estudio, pero se los traté de comprimir. Eso se refiere a parousia, la venida del Señor. Entonces, cuando habla de que primero Cristo, las primicias, y luego y luego los de Cristo en su venida, parousia, no hace referencia a la venida visible del Señor a la tierra en el Monte de los Olivos para empezar el milenio, sino habla al arrebatamiento. Ok. Entonces, esa sería los procesos de resurrección, ¿ok?
el autor aquí dice, se refiere al acto del Señor en el arrebatamiento, que introduce la parusia con sus santos, no a la segunda venida. Por ejemplo, hay otra resurrección de la que se habla en el caso de los dos testigos. En Apocalipsis 11 se hablan de dos testigos, los dos olivos, que van a testificar, que sale fuego por su boca, los van a matar y después de 3 días ellos van a resucitar. Ahí habla de otra resurrección, ¿ok? Es parte del programa de resurrección, que no es una única resurrección. Los que recuerdan que al principio les dije que más adelante lo vamos a profundizar, que usted puede abordar la escatología desde 3 perspectivas. Una es amilenialista, postmilenialista y premilenialista. Los amilenialistas, ellos hablan de que es una única resurrección y de que va a ser al final de la tribulación, punto, y se cierra. Pero cuando vemos y estudiamos y profundizamos, nos damos cuenta de que la Biblia habla de periodos, de procesos, de fases de resurrección y que no es un único evento, ¿ok? Parece claro entonces, sigo leyendo, que la primera resurrección se compone de varios eventos, empezando con la resurrección de Cristo. Ningún pasaje describe todo el proceso de resurrección, sino que hablan de diferentes fases. Apocalipsis 20 del 4 al 5 da su forma completa. El apóstol Juan está presentando allí en detalle no toda la escena de la primera resurrección, sino el estado de la bienaventuranza de los que en el acto final tengan parte de la resurrección. Es decir, el apóstol está diciendo, esta no es que sea una única resurrección, sino está diciendo qué benditos van a ser los que formen parte de la resurrección. O sea, está hablando de los dichosos que van a ser. Es el énfasis que él está dando. Luego, en ese pasaje de Apocalipsis 20 se habla de otras personas. Si usted pone atención, dice que recibieron o se sentaron en sus tronos los que recibieron facultad para juzgar. Si usted pone atención, no son los mismos mártires, es otro grupo. ¿Quiénes son? Ahí mismo, el mismo texto nos muestra que hay un grupo que ya está glorificado, que se va a sentar en tronos para juzgar, que es diferente de las almas de los muertos en la tribulación. ¿Quién es ese otro grupo? ¿Quién puede ser sino el que fue previamente resucitado en el arrebatamiento? Por eso es que ya están allí y se los separa de las almas de los muertos en la tribulación. Si usted lo lee con atención, usted lo va a notar. Dice, Apocalipsis 24, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, punto y coma. Y vi las almas, ¿lo nota? Ahora de dos grupos diferentes. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús. ¿Ve? Habla de dos grupos. Un grupo se sentaron sobre tronos, estos ya habían sido glorificados. Y otro grupo que dice que eran los que están muriendo o los que habían muerto durante la tribulación. Ellos son los que resucitan. Pero ya habían otros glorificados que estaban sentados sobre tronos, donde dice que reciben la facultad para juzgar. Eso no son ni ángeles ni otros seres especiales, no, son redimidos también, pero que ya fueron glorificados, que ya habían resucitado en la resurrección del arrebatamiento. ¿Ok? Como dije, yo sé, es complejo. Ahí usted luego léalo con atención y ahí lo va a profundizar a medida que lo lea y lo lea y lo lea y lo lea. ¿Ok? Ok, tenemos además, un momentito, quiero leer otra nota por acá. Ok. Regálame un segundo. Es algo interesante que usted ve cómo Dios a lo largo de la Biblia ha tenido etapas, fases.
Por ejemplo, la salvación. Por un lado, la Biblia nos dice que si ustedes creen en el Señor Jesús serán salvos, ¿cierto? Cuando ponemos nuestra fe en Él. Pero por otro lado, vemos más adelante, lo que acabo de citar es Efesios 2, 8 y 9. Tenemos a Primera de Pedro 1, del 5 en adelante, donde dice que por nuestra fe Dios nos protege para luego alcanzar aquella salvación. Entonces, hay pasajes que dicen que ya somos salvos, pero hay otro pasaje que dice para alcanzar la salvación que se va a revelar en el futuro. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Hay dos salvaciones? No, son dos fases de una misma salvación. Primero, cuando nos entregamos a Jesús, ya dice Efesios 2:6, estamos en lugares celestiales juntamente con Cristo. Pero un momento, seguimos aquí en la tierra, seguimos en este cuerpo, pero cuando venga el arrebatamiento, ahí ahora sí vamos a terminar el proceso de la salvación, que es ya la liberación de estos cuerpos de carne y hueso para tener cuerpos glorificados. Ahí se nos da un ejemplo de una salvación en dos fases. Primero, cuando el creyente o cuando el ser humano se entrega a Jesús y es salvo. Y segundo, cuando es redimido ya que es llevado de este mundo. Dos fases para un evento. También hay otros ejemplos en la Biblia. Por ejemplo, cuando habla de los pactos. El Señor les promete que a Israel la tierra, pero la van a habitar. Ahorita la están habitando, ¿sí? Pero no es esa la promesa completa de Dios, esa es parte de la promesa. Dios los reunió y están ahora en un territorio, pero en el milenio ellos van a tener la promesa completa. Ahí tenemos otro ejemplo de fases de un evento, ¿ok? Asimismo, es que funciona esto de la resurrección. Es un evento, pero que se va a ir completando por fases, ¿ok? Listo, entonces, ahora, cuando hablamos de los enfoques falsos del arrebatamiento, la Biblia habla del arrebatamiento, como ya les mencioné, pero hay a lo largo de la historia de doctrinas y posturas que se han levantado para decir que el arrebatamiento es antes de la tribulación, durante la tribulación o después de la tribulación. ¿Ok? Vamos a verlos en este momento. Por ejemplo, el primer enfoque dice que el arrebatamiento es lo mismo que la segunda venida de Cristo. Y eso es completamente falso. En el arrebatamiento Jesús viene por su iglesia en el aire, mientras que en la segunda venida viene con su pueblo a la tierra. ¿Ok? Puede ver ahí Judas, versículo 14 y 15 y Apocalipsis 19, el 16, 11 el 16. Entonces son dos eventos diferentes. El arrebatamiento, en primera de Tesalonicenses 4, que ya lo vimos, nos reuniremos con él en el aire. No dice que él viene a la tierra. ¿Ok? Pero en la segunda venida, sí dice claramente que él va a venir y va a poner sus pies en el monte de los olivos y que este se va a partir en dos. Físicamente él va a descender y todo ojo le verá. Son dos eventos diferentes, el arrebatamiento de la segunda venida. Los enemigos de esto dicen, ay, entonces usted está diciendo que el Señor va a venir tres veces, porque primero vino cuando nació de una virgen, luego viene a llevarse a la iglesia y luego viene al Monte de los Olivos. No, no, no. Aquí en ningún momento dice que Él viene a la tierra. Nos encontraremos con Él en el aire, dice. Mientras que la segunda venida sí es física. Él viene y pone sus pies en la tierra, cosa que no pasa en el arrebatamiento, según enseña Primera de Tesalonicenses 4. Ese es un primer enfoque falso. Segundo enfoque falso, que el arrebatamiento solo va a incluir a las personas que están velando y orando. A eso se le llama el arrebatamiento secreto. Que si usted, aunque haya nacido de nuevo y sea un cristiano piadoso y tenga comunión con Dios, pero que si ahí no es medio dormiloncillo y no ora como debe,
viene el arrebatamiento y ya, entonces usted se queda. Tiene que estar orando y orando constantemente, pero eso no es correcto. ¿Por qué? Porque en 1 Corintios 15:51, Pablo dice que todos seremos transformados, refiriéndose al cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo no se va a ir por partes, es una unidad, como le enseña 1 Corintios 12:12, es una unidad, no se puede ir por partes. ¿Ok? Otro enfoque falso del arrebatamiento es que va a ocurrir hasta la mitad. A ver, algunos dicen que la tribulación va a estar compuesta de dos partes. Los primeros 3 años y medio, que se le va a llamar, según esta posición, la ira de Satanás o la ira del hombre, y la segunda parte, que es la ira de Dios. Entonces ellos dicen que como la primera parte de la tribulación es el anticristo gobernando, eh, esa parte no es la ira de Dios y por lo tanto la iglesia va a atravesarla. Pero que cuando ya a los últimos 3 años y medio, como ya es la ira de Dios derramada, entonces ya ahí sí la iglesia va a ser arrebatada. A esta posición se le llama mid-tribulacionismo. ¿Por qué? Porque la iglesia, según esta posición, es arrebatada a la mitad de la tribulación. ¿Ok? Pero esto está refutado por Pablo en 1 de Tesalonicenses 5:9 y Apocalipsis 3:10, donde dice, porque no nos ha puesto Dios para ira. Escuche bien, todos los 7 años es la ira de Dios. El hecho de que Dios permita que el anticristo gobierne es juicio, es ira de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué no ha sucedido antes? Porque hay un espacio, hay un tiempo. El hecho de que el anticristo esté gobernando es juicio. Eso es ira de Dios. ¿Por qué? Porque en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 dice que Dios, como juicio a los que despreciaron el amor de la verdad, les envía un espíritu engañoso para que crean el error. Eso es lo que va a hacer Satanás, engañar. ¿Por qué engaña? Porque la gente se negó a aceptar la verdad de Dios. Dios permite que los que se niegan en este tiempo a aceptar a Jesús sean engañados y eso es juicio de Dios. Así que también los primeros 3 años y medio son juicio. Y la Biblia enseña en 1 de Tesalonicenses 5:9, 1 de Tesalonicenses 1:10 y Apocalipsis 3:10 que la iglesia no está puesta para juicio de Dios, no está puesta para ira de Dios. No, justamente Apocalipsis 3:10 dice, por cuanto han sido fieles, por cuanto han guardado mi palabra, yo los guardaré. O sea, el hecho de ser quitado de esa tribulación es una recompensa de Dios por haber creído sin ver, por haber sido fiel sin ver, únicamente por amor al Señor. La recompensa es que va a ser quitado ese pueblo para que no atraviese aquel proceso. Y la última enfoque falso del arrebatamiento, que se llama post-tribulacionismo, es que la iglesia va a ser quitada hasta el final de la tribulación, cuando ya esté previo a la venida del Señor Jesús. ¿Ok? Pero aquí hay un problema bastante serio, porque si todos son arrebatados, escuche bien, yo sé que esto lo va a entender más cuando entremos al milenio, pero necesito adelantar un toque. El milenio enseña, o en el milenio se enseña que van a haber personas vivas que van a entrar, que van a atravesar la tribulación, judíos que van a creer en Jesús. No se preocupe por eso, más adelante vamos a dedicarle toda una clase. Tiene que entrar al milenio gente de carne y hueso, pero creyente en Jesús. Si el arrebatamiento se da previo al milenio, entonces todos tendrían que ser glorificados. Y si todos son glorificados los que entran al milenio, ¿cómo es que entonces va a haber reproducción? Como enseña la Biblia, que en el milenio va a haber reproducción. ¿Cómo es que Satanás luego de los 1000 años, cuando va a ser soltado, va a engañar? ¿A quiénes va a engañar? Es imposible que engañe a los glorificados. Tiene que engañar a gente de carne y hueso, hijos de gente que entra viva de carne y hueso al milenio y que se reproduce
y que en el transcurso del milenio tienen la potestad de negarse a creer en Jesús. Por lo tanto, el postribulacionismo niega la posibilidad de que entren gente en carne y hueso al milenio. Entonces, la Biblia nos enseña que el arrebatamiento es pretribulacional. Escuche esta palabra, guárdesela. Antes, pretribulacional, en naturaleza, e incluye a todos los creyentes. Ahí puede ver Romanos 5:9 y Primera de Tesalonicenses 1:10. La prueba más grande de esta declaración es el hecho de que desde el capítulo 1 al 2 y 3 y todavía 4 se habla de la iglesia. Pero desde el capítulo 6 hasta el capítulo 19, que es el desenlace de toda la tribulación, no se nombra a la iglesia. En todos esos capítulos la iglesia no se nombra. ¿Por qué? Porque sale de escena. ¿Por qué? Capítulo 4, versículo 1. Juan declara que después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá. Los cristianos son embajadores de Dios, 2 Corintios 5:20. Y lo primero que hace un rey o un presidente después de declarar la guerra, ¿qué es? Se lleva a sus representantes. Asimismo, nosotros como representantes de Dios tenemos que ser tomados antes del proceso de la tribulación. Primero, porque no fuimos puestos para ira. Segundo, porque en Apocalipsis del capítulo 6 hasta el 19, que es el desenlace de la tribulación, no se nombra a la iglesia. Tercero, porque en el Señor capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 10, por haber guardado su palabra, por haber creído, Él nos guarda de la aflicción que va a venir sobre el mundo. Entonces, hay mucho fundamento bíblico para confirmar que la iglesia va a ser arrebatada previa a la tribulación. Y eso se conoce como pretribulacionismo. ¿Ok? Pretribulacionismo. Listo, entonces. Tengo que avanzar un poquito rápido porque ya llevo 1:05. Ok, incluyendo la introducción. Ok. Los sucesos del regreso de Cristo a la tierra después de la tribulación difieren del arrebatamiento. ¿Ok? Cuando se compara Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18 y Primera de Corintios 15, del 50 al 58, con lo que ocurre en Mateo del capítulo 24 al 25, las primeras dos citas, Primera de Tesalonicenses, Primera de Corintios, hablan del arrebatamiento. Mateo del 24 al 25 capítulos habla de la segunda venida. Cuando se comparan estos dos eventos, se ven diferencias sustanciales entre el arrebatamiento y la segunda venida. Y ahí se enumeran 6. Para decir unas cuantas, en el arrebatamiento Cristo viene en el aire y regresa al cielo. Primera de Tesalonicenses 4:17. Mientras que en el acontecimiento final de la segunda venida, Cristo viene a la tierra a morar y a reinar. Mateo 25, el 31 al 32. En el arrebatamiento, Cristo reúne a los suyos. Primera de Tesalonicenses 4, 16 al 17. Mientras que en la segunda venida, los ángeles reúnen a los elegidos. ¿Ok? Mateo 24, 31. En el arrebatamiento, Cristo viene a recompensar. Primera de Tesalonicenses 4, 17. Mientras que en la segunda venida, Cristo viene a juzgar. ¿Ok? Mateo 25, 31. En el arrebatamiento, la resurrección se destaca como un evento principal en esa venida del Señor. Primera de Tesalonicenses 4, 15 al 16. Pero en la segunda venida no se menciona una resurrección, simplemente el descenso de Jesús. Y ahí usted puede leer los otros dos puntos que dan una diferencia sustancial entre el proceso del arrebatamiento y el proceso de la segunda venida. Queda claro entonces de que el arrebatamiento y la segunda venida es distinto y por ende el arrebatamiento tiene que darse previo a la segunda venida. Otra cosa importante que lo vamos a ver más adelante, pero que quiero adelantarlo,
es que lo que le da, lo que esclarece bien este asunto es cuando nosotros entendemos que Dios tiene un plan diferente para la iglesia y un plan diferente para Israel. Y la Biblia lo aclara y más adelante lo vamos a ver, ese hecho nos da claro entendimiento de que lo que se describe de los que están en la tribulación, de los que son decapitados, muertos en la tribulación, es por el propósito que Dios tiene con Israel y con los gentiles que menospreciaron el nombre del Señor. Pero es diferente el propósito que Dios tiene con la iglesia, y Dios tiene un programa aún después de resucitar, de arrebatarnos. Y más adelante lo vamos a ver cuando veamos el tribunal de Cristo, que es Bema, cuando veamos las bodas del Cordero y cuando entremos a la tribulación, vamos a ver claramente los programas que Dios tiene para Israel y para la iglesia. Y ahí se van a esclarecer un poco más este asunto de por qué creemos que la iglesia no va a entrar a la tribulación. ¿Ok? El propósito del arrebatamiento es juzgar y recompensar a la iglesia. Segunda de Corintios 5:10. Y también para remover la obra del Espíritu tal cual se está dando ahorita. Ya el Espíritu Santo no va a tener una función como la que tiene ahorita, sino va a ser una función como la que tuvo en el Antiguo Testamento, que no estaba sobre todos los que creían, sino sobre unos cuantos. Esa va a ser la función del Espíritu Santo en la tribulación. Así que el Espíritu Santo es toma la iglesia, se la lleva y ya su función va a ser diferente. ¿Ok? Ahí habla luego de la trompeta del arrebatamiento, que es diferente a la trompeta del Apocalipsis. Son distintos eventos, porque hay quienes dicen que son lo mismo y que por eso la trompeta que se habla es la de cuando ya está en la tribulación, y por eso la iglesia va a estar ahí, pero no. Ahí viene fundamento de por qué se cree que, otro fundamento de por qué la iglesia va a ser arrebatada antes de la tribulación, porque esa trompeta de la que habla la Biblia, que se tocará en el arrebatamiento, no es la misma. Entre muchas cosas que vienen ahí, les digo otra cosa que no está escrita ahí, que también leí un documento adjunto, y es el hecho de que cuando Pablo escribió a los Corintios y habló de la trompeta, ni siquiera se había escrito el Apocalipsis. Estaban hablando de eventos completamente diferentes a los que habla Juan en su libro de Apocalipsis. Para ir finalizando, ¿cuándo será el arrebatamiento? Vean, y aquí puse una serie de fechas para que usted se asombre de este asunto. A lo largo de la historia, desde que el Señor se fue al cielo hasta el 2014, 73 veces aproximadamente se han registrado que la gente ha dicho y ha puesto fecha al arrebatamiento y a la venida del Señor. Oiga, 73 veces. Y ahí lo puse, hice a manera de resumen, que la primera vez que se dio, que se falsificó y se dio una fecha, fue en el año 75 después de Cristo. Imagínese usted, estaba fresquito aquello. Luego en el año 500, luego en el año 1000. Del año 1000 al 1500, 6 veces se falsificó. Del año 1500 a 1800, 7 veces. Del año 1800 al 2044 veces. Y del año 2000 al 2014, 13 veces. Y en el 2014 fue la última vez que se dijo que en septiembre el Señor iba a venir. Y se hizo toda una revuelta, y aquí estamos todavía. ¿Ok? Segunda de Pedro 3:4. ¿Qué pasó, dirán, con la promesa de que Jesús iba a volver? Desde tiempos antes de nuestros antepasados, el mundo sigue igual que al principio de la creación. Segunda de Pedro 3:4. Pero vea lo que dice segunda de Pedro 3:9. En realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, o sea, Él la va a cumplir. No es que sea lento como algunos piensan, segunda de Pedro 3:9. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. Y memorices esta cita bíblica, Mateo 24:36. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos,
Y en otro evangelio dice, ni aún el Hijo, sino solo el Padre. Ahí le faltó poner cabezones, dejen de ponerle fecha. Dejemos de estar inventando, no sabemos cuándo va a venir. Ya este año están diciendo que en octubre o septiembre de este año es el final y que viene Jesús y todo. Dejemos de estar en eso. Ahí está claramente, el mismo Señor Jesús lo dijo, salió de sus labios, Mateo 24:36. Pero el día y la hora nadie sabe, ni los ángeles. Así que si se le aparece un ángel y le da una revelación, diga, no invente, ya el Señor dijo que ustedes no saben nada, así que lárguese, demonio, porque es un demonio. Y si se le aparece un tal Jesús, el Señor dijo, vendrán falsos cristos queriendo engañarlos, pero no le crean. ¿Ok? Tenemos el fundamento. No sabemos, no sabemos. Por eso tenemos que estar apercibidos y todos los días estar en una comunión ferviente con el Señor. ¿Por qué? Porque no sabemos cuándo va a ser. Lo que sí creemos es lo que dice en Mateo 24:8. Todo esto será el comienzo de los dolores. Creemos de que estamos en el comienzo de los dolores y que estamos cerca, pero no sabemos la fecha. ¿Ok? ¿Qué debemos hacer mientras tanto? Esperando a que este momento glorioso suceda. ¿Ok? Mateo 24:42. Así que ustedes también deben estar alerta, porque no saben qué día vendrá su Señor. ¿Qué cosas debemos de estar practicando mientras tanto? Número 1, congreguémonos. Es importante, no dejemos de congregarnos. Una de las cosas que más ha golpeado esta pandemia es que los creyentes dejen de congregarse. No está bien. Congreguémonos y si por algún motivo, qué sé yo, usted está en cuarentena o la cosa está muy, muy difícil, por favor, tenemos las redes, congréguense. Pero no eso de que están en la cama medio dormidos y viendo, no, pongan la seriedad como si estuvieran en la iglesia, prepárense como si estuvieran en la iglesia, adoren como si estuvieran en la iglesia, lean la palabra como si estuvieran en la iglesia congregados, congreguémonos. Número 2, la cena del Señor, practiquémoslo. Si en la iglesia suya se ha dejado de practicar, hágalo usted en su casa. Primera de Corintios 11, del 23 en adelante, lea ese texto y practíquelo con su familia, porque este sacramento nos ayuda a, como dice el Señor Jesús, a recordar que Él viene y que murió por nosotros, y eso nos pone, nos mueve a ponernos a cuentas con Él, ¿sí? No nos excluye, más bien nos incluye y nos fortalece como creyentes. Amar a los demás, practiquemos el amor, dejemos de estar odiando, dejemos de estar llenos de rencor, por favor, estemos alerta, no sabemos en qué momento viene y no queremos ser encontrados con un corazón lleno de odio y de amargura, por favor, no sea que usted no sea tomado por el Señor por su maldad y porque se haya apartado de Él. Seamos pacientes, ¿sí? Porque esto, si ya sucedió, la primera profecía de que Él iba a venir, tengamos por cierto de que va a suceder la siguiente profecía de que vamos a ser arrebatados. Seamos pacientes. Vivamos en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Apartémonos del pecado, de la inmoralidad, del adulterio. No sé si alguno aquí está en adulterio. Discúlpeme que lo diga eso, lo sentí fuerte decirlo. Pero el adulterio no es, no es compatible con un hijo de Dios. Apártese de ese pecado. Apártese del adulterio y de la fornicación. Viva en santidad. Arrepiéntase y aléjese de eso, porque el Señor quiere que usted sea santo. ¿Ok? Dejemos de estar juzgando. Prediquemos la palabra de Dios. Como dijo Ale la vez pasada, tome este material, aproveche y predíquele, háblele a alguien para que también se entregue a Jesús y sea salvo. ¿Ok? Interésese por las cosas del cielo. Colosenses 3, 1 al 4. Deje de estar tan preocupado por las cosas terrenales. Así es, David. Deje de estar preocupado por las cosas terrenales, deje de estar preocupado por los afanes de esta vida. Por favor, piense en las promesas que tenemos. Colosenses 3 del 1 al 4. Pongamos la mirada en los cielos donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Ok? Listo pues. Vamos a orar entonces. Amado Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús por esta clase, Señor, de hoy, por este curso.
Gracias por cada uno de mis hermanos, hermanas que están aquí. Yo te pido que la fe de cada uno de nosotros sea fortalecida con estas promesas futuras que tenemos, que entendamos que estas son promesas de Dios y Dios no miente y están disponibles para los que creemos en Cristo Jesús. Que en los momentos de adversidad estas promesas nos den fuerzas, que en los momentos de aflicción estas promesas nos den fuerzas, que en los momentos de tentación estas promesas nos den fuerzas, pero también en los momentos de felicidad estas promesas nos aumenten el gozo. Señor, te lo pido, guarda a cada uno de los que están aquí, rodéanos con tu presencia, protégenos, líbranos de todo mal, de toda tentación, Señor, y ayúdanos a perseverar. Guárdanos sin mancha y sin caída, hasta que todas estas cosas se cumplan para gozarnos en tu presencia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor.